Bueno, hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Para partir, quiero agradecer el espacio que nos brindó Rubik para poder estar esta mañana con ustedes y conversar sobre el conocer a quien no puedo ver. A la gente que tenemos para hoy tendrá temas referentes a cómo la transformación digital ha sufrido un efecto de aceleración estos últimos meses, para adentrarnos en una nueva forma de conocer a nuestros clientes y cómo esto a futuro seguirá una norma que tendremos que de alguna forma habituarnos. Comencemos. El concepto de transformación digital hoy día está tomando una fuerza innegable. Hemos sido testigos de cómo está penetrando cada vez más fuertemente en nuestra forma de ver los negocios y en enfrentar decisiones estratégicas para nuestras empresas, así como de alguna forma también se va moldeando con el avance de nuestra cultura. La transformación digital ha estado con nosotros desde hace ya algún tiempo, realizando modificaciones en procesos en diferentes medidas, algunos siendo completamente rediseñados y actualizados, mientras que otros afectándolo de alguna forma tangencial, sin modificar mucho el core de estos mismos. Lo mismo ha pasado con las empresas y sus posturas frente a esta, desde la que lo han tomado como una línea completamente estratégica que debe seguir como la forma de mantenerse vigentes en el futuro, hasta la que el término en sí puede sonar algo que no se entiende mucho del todo. Se puede decir que la transformación digital se estaba moviendo a un paso lógico en velocidad a medida que este cambio cultural se estaba generando, pero hubo un evento que hoy día comenzó a acelerar todo este proceso. Ya han pasado más de 7 meses desde que el COVID-19 apareció en el mundo. La primera instrucción que se emanó desde los organismos de salud fue el distanciamiento social, no acudir a lugares concurridos, mantener una distancia de 1 metro entre las personas y evitar lugares cerrados con mucha aglomeración. Los primeros que comenzaron sus cierres fueron los centros comerciales, en parte por decretos emanados desde cada gobierno regional, pero también por una fuerte presión social que en los medios apuntaba que estos lugares eran lugares de fuerte contagio. De a poco las grandes tiendas, los centros comerciales y también los pequeños y medianos comerciantes comenzaron a cerrar sus locales de atención, pero con la preocupación de cómo continuar con el negocio sin perder clientes y ventas. Esto mismo comenzó a pasar con las sucursales bancarias. Estamos muy acostumbrados a conocer la sucursal con estas largas filas de atención en sus cajas y los mesones de atención. En un par de semanas, el paradigma completo de la atención presencial cambió completamente. Forzadamente se incorporó la obligación de no atender más público en persona y comenzar a atender un público muy diferente que empezó a multiplicarse. El cliente de alguna forma se empezó a transformar de golpe en un cliente digital. Las estadísticas fueron mostrando un poco cómo este cambio rápidamente empezó a ocurrir. Mientras algunas empresas que habían comenzado sus operaciones en teletrabajo fueron dando indicios de esto, fueron las cifras de crecimiento del comercio electrónico las que comenzaron a dar un poco de las indicaciones de este movimiento que se estaba realizando. En los primeros meses solamente en América Latina, por ejemplo, se generaron 1.7 millones de nuevos compradores online. En Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, por ejemplo, se acumularon más de 1.000 millones de repartos. Y acá en Chile, por ejemplo, la cifra de compras de productos online se había duplicado al comparar con el mismo mes del año anterior. Las empresas que hoy día no tenían sus tiendas en línea rápidamente se sumaron a la tendencia, incluyeron sistemas de reparto, atención en redes sociales y catálogos en línea. De alguna forma rápidamente se trabajó en poder potenciar cada una de las plataformas existentes para cumplir con esta avalancha que se venía y para que obviamente muchas empresas incluso no estaban preparadas. La demanda subía a pasos agigantados y era necesario poder estar a esta altura y continuar con el buen andar que hasta meses antes se había tenido. Adicional a lo anterior, la banca en sí además comenzó a potenciar el uso de plataformas digitales y remotas para la atención del público, evitando además el uso del dinero en efectivo, con el objeto de poder disminuir un poco la probabilidad de contagio en el traspaso de este mismo. Otros bancos empezaron campañas del uso de aplicaciones móviles también con la recomendación de quedarse en sus casas y no ir a las sucursales bancarias para la atención.
Ahora, el tema de llevar el banco a nuestras manos no es nuevo. Muchos ya cuentan con alguna aplicación móvil, las cuales en mayor o menor medida cubren las necesidades de los clientes. Un estudio realizado indicaba que 4 aspectos claves sobre los cuales los clientes valoran en esta forma de trabajar. El poder tener un acceso simple, rápido e instantáneo a la mayor cantidad de servicios marca una tendencia de lo que hoy día se espera, de hecho, de estas aplicaciones. Hoy día existen diferentes tipos de usuarios para estas aplicaciones de las que conversamos hace poco. Están los conocidos como nativos digitales, que es el usuario más común de esta forma de operar. Él conoce de aplicaciones, conoce de páginas web, pagos en línea, uso de múltiples claves, incluso billeteras electrónicas que yo las puedo activar solamente mirando el teléfono. Pero ahora a este grupo se sumó uno completamente nuevo de personas que hoy día fueron impulsadas por la necesidad de seguir revisando los temas de su banco y que ahora lo tienen que hacer desde las pantallas en sus casas. Estamos hablando acá de quienes nunca posiblemente habían comprado algo en línea o habían hecho transacciones, posiblemente por desconfianza, por desconocimiento, hasta personas que incluso encontraron la oportunidad de probar también esto que se veía tan cómodo de realizar. Por lo tanto, si ya sabemos que para un grupo puede ser complicado y para el otro puede ser algo tan común y fácil, debemos tratar de tener contentos a ambos. Hace poco un estudio mostraba que el 55% de las empresas mencionan que la constante evolución de los comportamientos y preferencias del cliente como su principal impulsor del cambio digital. Una parte importante de la transformación digital implica la definición y construcción de una estrategia de experiencia cliente. La atención del cliente sigue siendo un desafío para la mayoría de las empresas. Bueno, estudios han mostrado que uno de los principales temas que hoy día las empresas están enfocando sus esfuerzos al comenzar una transformación digital está en primer lugar la experiencia cliente y el engagement. La experiencia de cliente es cada vez más digital y compleja, con innumerables puntos de contacto a través de los diferentes dispositivos y redes por las que circula el cliente a lo largo de su customer journey. Uno de los sectores, de hecho, que identificó muy rápidamente esto fue el retail, que en los últimos años logró posicionar el comercio electrónico colocando al consumidor en el centro de su negocio. Y esto mismo que se ha aprendido, de hecho, en el mundo del retail hoy día es completamente aplicable al mundo de la banca, la cual entiende también que el cliente pasa a ser el centro y sobre el cual no se debe bajar su preocupación ni su cuidado. Ahora nuestro público ya no es María o Juan, que están entrando por la puerta de la sucursal, que van a recorrer, por ejemplo, pasillos dentro de un retail o que van a ser atendidos por el su ejecutivo de cuenta dentro de una oficina o un mesón. Esa persona pedestre pasó a ser una persona digital que tiene asociada una cuenta corriente o un caso de atención de postventa o una cuenta extra asociada y sobre la cual quiero realizar una serie de consultas y transacciones. El Juan o María digital debería ser para nosotros lo mismo que el Juan o María de carne y hueso. Su experiencia de cliente no debe variar. Hay que entender que la experiencia cliente no es solamente tener un sitio web de fácil uso, con colores llamativos, de fácil lectura, botones simples de tocar. Eso es lo que hoy día se conoce más como experiencia usuario. Pero acá lo que estamos hablando es de la experiencia cliente, que tiene por objetivo el poder brindar al cliente una experiencia satisfactoria durante todo el proceso de la atención, desde que ingresó a este banco en línea, buscó el servicio que solicitaba, incluso puede que lo haya comparado con otros similares, hasta que finalmente lo adquirió. Tenemos que recordar que hay dos grupos de nuevas personas que hoy día se están acercando a nuestros clientes. Los que ya son conocedores
y son extremadamente exigentes al momento de comparar cómo fue la experiencia en el banco X versus, por ejemplo, cómo fue la experiencia en el banco Z. Y quienes se sienten completamente extraños en este mundo que están enfrentando por primera vez. Este nuevo cliente aparece mucho más exigente y conocedor de lo que quiere y cómo lo quiere. Si no está feliz, además, no tendrá ningún reparo en utilizar las redes sociales para atacar la marca, cosa que no siempre hacen cuando la experiencia es positiva. Hoy en día, bajar la calidad del servicio en cualquiera de las partes de esta cadena de atención significaría que tuviera una experiencia amarga, perder al cliente y, de paso, perder a posibles muchos otros clientes. Pero, ¿qué pasa en el caso cuando este ya era mi cliente? Es un caso que no se debe dejar pasar como algo simple, ya que, por ejemplo, si yo he sido cliente del banco X por tantos años, esperaría que ahora que estoy viviendo en su sitio web o en su aplicación móvil, me ayudara en cualquier atención que necesitara, que me conociera y que esta relación de confianza de alguna forma fuera mutua. Lograr esta paridad entre ambos casos es un desafío a niveles de procesos que debe ser abordado de manera profunda para lograr un éxito. Recordemos que lo que queremos es poder ir hacia una transformación digital de nuestros procesos y operaciones. Ahora, comenzar con nuestros clientes es claramente un gran punto de enfoque. Ahora, si queremos llegar a una experiencia de cliente que vive en el mundo el cual está entrando en esta transformación, debemos tratar a esta persona real también como una persona digital, con todo lo que eso implica. Y por lo tanto, la primera labor que tenemos es la de poder identificarlo, darle un nombre, conocer sus hábitos, poder tratarlo de manera personal. En resumen, debemos conocerlo para que una vez que lo hayamos atraído, podamos encantarlo con nuestra atención y finalmente fidelizarlo. Así es como entramos un poco ya en materia de poder identificar a una persona. Si estamos trabajando de ahora en adelante con personas digitales, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que ella es quien dice ser, ¿no? Pero, ¿cómo ahora me aseguro que esta persona es quien dice ser la que tengo frente a una pantalla del otro lado? Y aquí entran diferentes maneras que tiene una persona de poder ser identificada. Todos posiblemente hemos escuchado hablar o incluso utilizado dispositivos biométricos al momento de abrir una cuenta, al momento de firmar un contrato o en una empresa de telecomunicaciones. Sin ir más lejos, los lectores biométricos ya son sumamente habituales en los teléfonos celulares, es algo ya común. Hay que recordar que la biometría son medidas biológicas o características físicas que se pueden utilizar para identificar a una persona. En tema de biometría no hablamos solamente de la huella que comentaba recién. Existe también la biometría de nuestra voz, la biometría de nuestro rostro, de nuestro iris, venas, etc. También se considera dentro de estas medidas las que son realizadas sobre movimientos y acciones. Por ejemplo, la fuerza que yo aplico en el momento que hago el caso de mi firma. Incluso hay medidas que están basadas en nuestras características conductuales. La biometría conductual, por ejemplo, es aquella que tiene en cuenta los hábitos de uso, la conducta y el comportamiento de una persona, especialmente a la hora de interactuar con su dispositivo. Por ejemplo, a qué altura toma el móvil, o cómo presiona la pantalla, cómo teclea, cómo hace scroll, cómo agranda una imagen con los dedos. Todo eso también es una característica también única de la persona y sirve como formas de identificación. Ahora, todo esto lo que nos lleva es a armar una identidad digital de esta persona que hoy día estamos identificando. La identidad digital es básicamente la representación de un individuo que es creado como un ente digital dentro de nuestros registros y sobre el cual no voy a almacenar solamente los datos biométricos, que son los que conversamos hace un momento atrás, o demográficos, que son su forma de contactabilidad,
sino también que comenzamos a hacer crecer esta identidad, ingresando, por ejemplo, registros de créditos solicitados, cotizaciones que ha realizado, los reclamos que haya realizado, su fecha de cumpleaños, qué equipo móvil utiliza para sus transacciones, los lugares que suele visitar, etc. El abanico de posibilidades es realmente enorme y de gran ayuda para que las empresas conozcan de mejor manera a sus clientes y puedan llegar con sus productos. Ahora, lo que conversamos originalmente, que era descrito como estos rasgos biométricos que identifican a una persona, es lo que hoy día se conoce como el quién soy. Son características propias mías que de alguna forma me definen y me identifican. Luego está el que sé. El que sé son medios de identificación que hoy día yo los baso en ciertas preguntas específicas. Por ejemplo, indíqueme el nombre soltero de su madre, indíqueme cuál de estos fue su primer automóvil, indíqueme cuándo abrió esta cuenta. Eh, el que se encuentra conformado por una cantidad de información que una persona acumula en su vida y va generando esta serie de datos que son únicos para él y que generan también una identificación. Luego viene el que tengo. El fondo es que tengo conmigo que me permita poder identificarme. Una tarjeta de coordenadas, un PIN bancario, una tarjeta de crédito a mi nombre sobre la cual hace una transacción, etc. De alguna forma, métodos para identificar hay muchos. Y a medida que tanto la tecnología como los mismos requerimientos de usabilidad avanzan, se van sumando nuevos. Sin ir más lejos, hasta hace algún tiempo realizar una identificación facial o utilizando solamente la voz sonaba un tema posiblemente de película. Hoy día lo tenemos en la palma de nuestras manos en las aplicaciones celulares. Ahora, para hablar del cómo identifico el proceso más común, se basa en la comparación biométrica entre una huella, por ejemplo, y un documento de identidad. Este ejemplo es aplicable para una serie de otras combinaciones. Vamos a abarcar este que es uno de los conocidos de alguna forma. Una persona se presenta hoy día con su DNI o cédula de identidad. Sus huellas son capturadas por un lector o escáner biométrico y se realiza una consulta del matching para hacer con un ente externo, que puede ser un registro de ciudadanos o algún tipo de documento de identidad electrónico, por ejemplo. Si este match da positivo, la persona es quien dice ser. Esta es la forma más simple de mostrar un proceso de identificación de identidad basado en biometría. Básicamente se trata de capturar una muestra biométrica en vivo y la comparo contra un registro que funcione como nuestra fuente de confianza. Ahora esto aplica para cualquier combinación, ya sea voz, iris, el rostro, etc. De igual manera aplica para los conceptos que mencionábamos relacionados al que sé y al que tengo. Nuevamente es el mismo patrón. Capturo la información de la forma más fidedigna posible y la comparo contra un registro en el cual yo confío. La fuente de confianza para utilizar como contraste de información es posiblemente uno de los factores principales dentro del proceso de identificación. Incluso posiblemente más importante que la tecnología de biometría que voy a aplicar sobre el individuo para lograr las capturas de los datos biométricos. Y ya que finalmente sea quien avale este comparativo que se va a realizar entre lo capturado y lo almacenado. Por lo tanto, obtener una buena fuente de confianza en este punto del proceso pasa a ser clave. Y claramente la regionalización también será un factor que debemos tener en cuenta en su implementación. Por ejemplo, hoy día hay países y gobiernos que cuentan con la posibilidad de obtener esta información almacenada en sus bases civiles como un medio que me permita contrastar la identificación de una persona, ya sean documentos de identidad inteligentes o servicios disponibles para las consultas. Entonces, hasta el momento, por ejemplo, hemos conversado de lo que conocemos sobre el trabajo de identificación, de personas en las cuales se apoya las distintas tecnologías para lograr este objetivo. Pero,
¿Cómo integro esto en un proceso de negocio completo? Es un poco la conversa que nos lleva para pasar al siguiente nivel de diseño. Si hoy día vamos a tratar a una persona digital como una persona real, la seguridad toma una fuerza súper importante. Los procedimientos deben ser rigurosos al momento de seguirlos para lograr no solo una buena identificación del individuo, sino que más que esta debe ser confiable y además debe generar una seguridad para ambas partes. El proceso sería algo así. O sea, primero, el flujo siempre de alguna forma parte del proceso de negocio que desea incluir a alguien o solicitar su autorización para una acción específica. Entonces, la primera pregunta es, ¿te conozco? Si ya te tengo registrado conmigo, no debo volver a preguntar quién eres. Pero si no te conozco, entonces quiero hacerlo. Te solicito tu cédula de identidad, tu DNI, capturo tus huellas, como lo haríamos normalmente, pero recordemos que ahora estamos en un escenario donde ya no tengo a la persona frente a mí, y ya ahora no la puedo ver. Entonces, ¿cómo conozco a quien no puedo ver? Y aquí entra el concepto del onboarding digital. El proceso onboarding es el comienzo oficial de una relación directa y consensuada con un cliente. Es el momento crucial en que se decidirá si el cliente potencial pasa a ser un cliente de nuestra empresa o nuestro banco en este caso, o abandona su intento por serlo. Este consiste en que se registre nuestra empresa, proporcione los datos que permitan su identificación y de esa manera puede acceder a los productos o servicios que tengamos disponibles. Hoy día hay diferentes tipos de onboarding. De alguna forma está el onboarding on-site, que es el onboarding convencional, donde el futuro cliente se desplaza hasta la oficina comercial o a la sucursal, presenta su documento de identidad como preidentificación. Luego está el semi-on-site, donde las empresas ofrecen documentos digitales para sus nuevos clientes para que los rellenen en sus casas, pero aún así deben acudir presencialmente a la oficina para entregarlos. Y finalmente está el onboarding digital, que también se conoce como el online o remoto. Este es un proceso digitalizado por completo y el consumidor no tiene la necesidad de acudir a una oficina o una sucursal si no lo desea. Se puede convertir en cliente de una forma remota con seguridad y sin problema. Ahora, esto último es lo que hoy en día se ha transformado en una pieza clave en este proceso de aceleración en la transformación digital. El onboarding digital me permite, desde la tranquilidad de mi casa y la seguridad de mi casa, poder ser un cliente completo en el banco sin mucho esfuerzo adicional y comenzar a transaccionar de manera casi inmediata. Es un tema que suena bien interesante porque los clientes podrían llegar a mí sin necesidad de tener sucursales por todo el país repartidas de forma estratégica, con foco en la atracción de nuevos clientes. Ahora ellos se van a sumar desde su casa utilizando sus propios teléfonos o sus laptops. Ojo que al no haber sucursales con la pandemia que estamos actualmente, tampoco tenemos las estaciones de capturas biométricas habilitadas. Y obviamente las personas tampoco tendrán un dispositivo biométrico potente en sus casas para el escáner de los dedos. Por lo tanto, ahí es cuando, por ejemplo, la cámara del teléfono o la webcam del laptop pasan a ser un excelente aliado. Hoy día el uso de los matching faciales que permiten comparar nuestro rostro con la fotografía, por ejemplo, que se encuentra en nuestro DNI o comparándola contra algún servicio facial externo, nos permite generar una verificación de identidad de manera fácil, rápida y confiable. Si queremos ser más rigurosos, podemos ir sumando cuestionarios de preguntas y respuestas, de conocimiento personal o una posible clave de seguridad autogenerada. Hay otro factor también que es importante en este enrolamiento no presencial, que es lo que se conoce como la prueba de vida. La prueba de vida lo que busca es evitar los fraudes al utilizar fotografías o un video previamente grabado y que se utilice en el momento del enrolamiento. La prueba más conocida de vida
solicitan una serie de movimientos con el rostro, no sé, mira la cámara, arriba, abajo, etcétera, para determinar si finalmente están con alguien enfrente o están frente a alguna imagen o algún video previamente grabado. Hasta pruebas de vida del tipo pasivos, en donde la persona en sí no se da cuenta y no está siendo consciente de que ésta se está realizando mientras realiza sus acciones. Bueno, de alguna forma ya tengo ahora a mi persona enrolada. La identidad digital se creó en su versión inicial. Bienvenido, te conozco, entonces ahora ya puedo empezar a trabajar contigo. Entonces ahora que nos conocemos y te tengo registrado, puedo ir haciendo crecer tu identidad incorporando conceptos adicionales de seguridad como incluyendo temas de las compras, los reclamos, los gastos que has realizado, etcétera. Y todo esto lo voy integrando en esta identidad. Y como ya tengo esta capacidad, lo puedo empezar a integrar en mis procesos de negocio, en mis flujos de operación. Entonces, ¿quieres ver un producto? Identifícate con tu rostro. Si quieres ahora hacer una transacción, identifícate con tu rostro. ¿Quieres comprar? Vuelve a identificarte. Pero así empezó a sonar como un proceso un poco tedioso. Es un proceso sumamente seguro, claro, pero ¿qué pasa con la experiencia del cliente? El diseño de un proceso que sea ágil, seguro y rápido, utilizando esta nueva identidad digital que tenemos, no es un punto tan simple de realizar. Hoy día, el llenar de controles de identidad en cada punto, un flujo asociado o un proceso de negocio, no termina siendo óptimo, ya que puede generar una demora, puntos de posibles fallos, una molestia en el cliente, con lo cual se afecta la calidad del servicio y con eso la experiencia cliente de la que estuvimos hablando en puntos anteriores. Hay que ponerse en el lugar de la persona que se tiene enfrente y la cantidad de veces que, por ejemplo, tendrá que tomarse una selfie para continuar con el siguiente paso. La posibilidad de que detenga todo y abandone el flujo es alta. El objetivo de asegurar el proceso utilizando la identificación se debe llevar a cabo considerando, la usabilidad, la seguridad y la legalidad. Si estoy creando un nuevo cliente, me debo preocupar de un principio poder capturar, ojalá, toda la información necesaria para poder generar los ítems de seguridad necesarios para ir utilizando a medida que los necesito en el proceso. Aprovechar esta identidad ya creadas y trabajar con ella en base a sesiones, por ejemplo, seguras. Les quiero contar un caso que ocurrió, la verdad, hace algunos años acá en Chile. Este caso ocurrió en un retail que, la verdad, en el caso de Chile, los retail operan como una banca. Entonces, el flujo de proceso original que se había diseñado en conjunto con este cliente enfocaba su visión en la mayor cantidad de puntos de controles posibles con el fin de evitar que los clientes pudieran generar algún fraude al momento de obtener esta tarjeta de crédito. Como les comentaba, el retail opera como banca, por lo tanto esta tarjeta de crédito que se obtenía tenía la misma validez que una generada por cualquier otro banco. Entonces, en este flujo, una persona que quería obtener una cuenta y poder obtener, por ejemplo, algún adelanto o esta tarjeta de crédito, se acercaba al mesón de atención, donde un ejecutivo le solicitaba su DNI. La primera validación que se realizaba era sobre si el documento estaba vigente y si no se encontraba en un estado de hurto o declarado como perdido. Luego se procedía a identificar a la persona y para eso se utilizaba la misma cédula de identidad. Si la verificación era correcta, se autoriza a presentar una oferta comercial basada en un análisis de riesgo sobre el cliente. Si a la persona se le mostraban diferentes alternativas para elegir sobre las cuales seleccionaba la que más le adecuaba. Y ahí comenzaba una firma de documentos. La firma era digital también. Y por cada documento que el cliente, en este caso, necesitaba, se generaba una firma única. Por lo tanto, para asegurar el proceso, se procede a una identificación por cada firma que se necesitaba. Una operación que podría llegar a ser 4 o 5 documentos diferentes y cada uno debía ser asegurado.
El proceso en sí estaba correcto, pero al momento de usarlo con público, este se volvió tedioso para ellos. El pedir constantemente una verificación de identidad generaba una molestia, además de un tiempo excesivo. El cliente comenzó obviamente a impacientarse ya que veía cómo se estaban colocando menos créditos, a pesar de que el proceso en sí era seguro. Fue así como se trabajó en un rediseño orientado, por ejemplo, para el tipo de acción comercial que se iba a realizar, y en base a su riesgo generaba más o menos controles. De igual manera se implementaron políticas de tiempos de sesión, y se fueron integrando algunas consultas, cosa de hacer el proceso en sí más simple y no tan engorroso para el cliente. Entonces, tal como venimos un poco conversando del principio, el poder llegar a un buen proceso de generación de identidades digitales para posteriormente ser usadas como pruebas de verificación, no es solo un tema adquirir un escáner o utilizar un SDK que me permite integrar un algoritmo facial. Hoy son varios puntos que deben ser abordados para que el proceso de negocios en sí se encuentre asegurado con el apoyo de la biometría y la identificación de las personas. Además, se deben considerar los temas legales de cada país. No todo, por ejemplo, es permitido el almacenamiento de los registros biométricos. Y si se almacenan, debe ser con el consentimiento del cliente en el proceso. El público al que está orientado también es un tema a analizar. Dependiendo del tipo público, podría ser más receptivo o menos receptivo, por ejemplo, al uso de una biometría facial. Otros no van a ser posiblemente hábiles en el uso de un teléfono celular o una laptop. Por lo tanto, una atención por medio de un call center o un IVR puede entrar para apoyar este tipo de casos. El poder dar una solución para un proceso que se encuentra basado en la seguridad de la verificación de identidad no es una tarea fácil, eh, y tampoco tener un éxito en la primera iteración. Aquí es necesario el poder conocer bien lo que se busca, así como las herramientas con las que disponemos. Bueno, de aquí en adelante, toda esta situación que hoy día estamos viviendo tarde o temprano va a pasar. La pandemia bajará, vamos a volver a alguna especie de normalidad, pero esta pandemia trajo consigo mucho más cuestionamiento de los meramente relacionados a temas de salud. El, el COVID vino a adelantar un proceso que ya se estaba comenzando a gestar. Muchas empresas y entidades que de alguna forma se habían resistido a este cambio o no lo veían como algo urgente, tuvieron que rápidamente poner en marcha planes de implementación de procesos de transformación. Era eso, incluso podían llegar a tener que cerrar su operación en el caso de empresas pequeñas. Pero no debemos quedarnos ahí, la pandemia va a pasar, no vamos a seguir encerrados en nuestras casas, ni tampoco hablando acá de lo que las tiendas van a dejar de existir para siempre, así como las sucursales, sino que van a pasar por un proceso de transformación donde van a cohabitar en un espacio con lo virtual, con compradores digitales y nuevas oportunidades que esto mismo va a traer. Eh, Hay un nuevo cliente que de alguna forma está comenzando a ganar cada vez más fuerza y que debe ser cuidado y conocido, que es lo importante. Les quiero contar un ejemplo. En Chile, por ejemplo, durante finales del año pasado, uno de los bancos grandes, allá que el Banco de Chile, indicó que comenzaría a cerrar parte de sus sucursales para el objetivo de fomentar el uso de las plataformas digitales, así también la simplificación de estas mismas sucursales. Eh, Otro banco, el Santander, por ejemplo, comenzó un plan en que fue transformando sus sucursales en cafés tipo cowork, donde la idea es poder generar espacios para negocios, entendiendo que la mayoría de las transacciones comunes hoy día las personas las están realizando por sus dispositivos móviles. Eh, Hoy día estamos en una etapa, yo creo, de coyuntura como hace años que no se veía en el mundo. Y los cambios y enseñanzas que se desprendan de estos meses
deberán forjar las bases de cómo las empresas a futuro se empiezan a adaptar rápidamente a una serie de cambios que el ambiente puede tener. Se debe ser rápido, se debe ser adaptable, se debe estar pensando siempre en el cliente y en el cómo se maneja en ese momento, no como nosotros deseamos que se comporte. Así que hoy día estamos en una gran oportunidad de desarrollo que hoy día no debemos dejar pasar. Esa es mi presentación. Muchas gracias.